Para explicar el contexto histórico en el que surge la sociología, es fundamental decir que sus comienzos están relacionados directamente con cambios sociales, económicos y políticos que fueron consecuencias de dos revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Estas transformaciones habían causado realmente verdaderas revoluciones, habían generado algunos conflictos, algunas crisis y muchos problemas sociales. De allí la idea de que la sociología era la ciencia de la crisis. Todas estas transformaciones habían sacudido de manera muy fuerte las formas de vida y de orden social que eran existentes hasta ese momento. En ese escenario, la sociología y los sociólogos aparecen para explicar este nuevo orden social. Estas dos revoluciones trajeron muchísimos cambios: el éxodo rural, la urbanización, el surgimiento de las fábricas. En este caso, la profesora Gabriela Llanos nos explica estas grandes transformaciones que surgieron a partir de la revolución industrial. Gran Bretaña, a mediados del siglo XVIII, tenía grandes ventajas para comenzar con el proceso de industrialización. Por un lado, se produjo un aumento de la producción agrícola debido a la intensificación de los cambios técnicos. Por el otro, la Cámara de Comunes aprobó la primera ley de cercamiento, que permitía a los propietarios cercar sus campos, favoreciendo la concentración de propiedades. Esta ley produjo dos consecuencias importantes. En primer lugar, el aumento de la dimensión de explotaciones y la expulsión de los campesinos favoreció formas de producción más modernas y tecnológicamente más eficientes. Hacia 1800, solo el 36% de la población trabaja en tareas rurales y en 1850 solo el 22%. La segunda consecuencia fue que la expulsión de los campesinos provocó que muchos de ellos se dedicaran al trabajo manufacturero, primero de manera domiciliaria en áreas rurales, pero a medida que les reclamaban más trabajadores, muchos se trasladaron a las ciudades para trabajar en ellas, convirtiéndose en trabajadores fabriles, pero también en potenciales consumidores de productos industrializados. Las fábricas surgen como forma de protección de las máquinas, provocando así el surgimiento de ciudades industriales, con un crecimiento explosivo de la población. Este proceso de industrialización trajo consecuencias no solo a nivel productivo, sino también en las condiciones de vida de las personas. Primero, supusieron el traslado de la producción manufacturera del campo a la ciudad. La ciudad tenía cada vez más población, lo que aseguraba gran disponibilidad de mano de obra y, en consecuencia, salarios no muy altos. Segundo, las fábricas introdujeron nuevas formas de trabajo, en las que el ritmo ya no dependía de la naturaleza, sino de las máquinas. Por último, la fábrica cambió las relaciones sociales y los trabajadores ya no producían en sus casas o en pequeños talleres según sus propias necesidades de dinero, sino que eran encerrados en edificios y puestos bajo las órdenes de un capataz. Desposeídos de sus tierras y sus herramientas, solo eran fuerza de trabajo para ofrecer a cambio de un salario. Esto no fue el único cambio, sino que el artesano, que estaba a cargo de todas las etapas de producción, ahora, con el surgimiento de las fábricas, se dedica solo a una parte de la producción, es decir, surge así la división del trabajo. En estos edificios se trabajaba día y noche sin parar. El reloj y la sirena reemplazaron al sol y las estaciones, cambiando de esta manera una tarea monótona y repetitiva. Esta tarea repetitiva de las fábricas en relación a las condiciones de trabajo de sus empleados, en las cuales las jornadas duraban 12 horas, entre 12 y 16 horas, sin más que unos breves descansos para comer. La ventilación en estas era tan mala que la humedad y el hollín del carbón se agregaban los fragmentos de fibras que eran respirados por los obreros. Todo esto producía enfermedades pulmonares de carácter mortal. Además, los accidentes a las máquinas eran muy frecuentes y no había una legislación que regulara la higiene y seguridad. Los patrones solían contratar mujeres y niños que se les pagaba mucho menos que a los hombres. Los trabajadores no tenían vacaciones ni día de descanso, o sea, se les pagaba por los días trabajados.
¿Qué ocurría si alguno de sus trabajadores protestaba o exigía cambios? Esta protesta de los trabajadores se penaba con el despido, lo que agravaba cuando los patrones compartían listas negras de los obreros a los que se debía evitar contratar.